¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es la clase virtual número 1 de Inglés Técnico 1 que va a tratar sobre combinaciones de sustantivos con dos o más sustantivos y o adjetivos. Bueno, la clase pasada, que fue presencial, estuvimos hablando de las combinaciones de sustantivos, es decir, cuando tenemos dos o más sustantivos juntos y habíamos hablado, y yo había recalcado que el sustantivo principal y aquel por el que debemos empezar siempre es el que está a la derecha. Por ejemplo, en el ejemplo que ven al comienzo dice The Coffee Machine. Bueno, coffee quiere decir café, como ustedes saben, machine es máquina. Bueno, de los dos, el que está a la derecha es machine, por eso es el sustantivo principal. Y la traducción va a ser la máquina de café o cafetera, la cafetera. Sin embargo, en el ejemplo que sigue a continuación, vemos los mismos sustantivos, pero hubo un cambio en el orden. Entonces, ahora el sustantivo que está a la derecha es coffee, entonces yo debo empezar por él. Ahí sería la traducción, el café de la máquina. Como ven, entonces, uno tiene que empezar siempre, ser muy estricto, porque si no se puede dar lugar a muchas malinterpretaciones. Bueno, y después habíamos hablado también en la clase anterior que si en la construcción gramatical vemos dos o más sustantivos y también incluso adjetivos, yo tengo que pensar que todos están modificando al último sustantivo. En este ejemplo dice The expensive coffee machine. Bueno, machine es el sustantivo principal porque está a la derecha y yo debo pensar que todos los sustantivos y adjetivos están modificándola a esta palabra. Así que la traducción sería la máquina de café cara. La que es cara es la máquina. Por otro lado, ahora vamos al ejemplo siguiente, puede darse que lo que yo quiera decir es que el café es caro, no tanto la máquina, sino el café. Entonces, ¿cómo hago? Relaciono esas dos palabras, el adjetivo y el sustantivo que yo quiero relacionar por medio de un guión. De esta manera, coffee queda modificado por expensive. Y esa construcción, como un todo, también como un todo modifica a machine. Entonces, la traducción en este caso sería la máquina de café caro, porque el que es caro es el café. Bueno, esto que ya lo hablamos la clase pasada, ahora vamos a hablar de algunas excepciones o algunos casos especiales. Por ejemplo, cuando en la frase aparecen números, el número se dice primero, se traduce primero. Veamos el ejemplo, dice two-pole switch. Switch quiere decir interruptor, pole, tal como parece, es polo, y two es dos. Bueno, según yo estuve diciéndoles a ustedes, empiecen por el sustantivo de la derecha, que sería interruptor, y vayan hacia la izquierda, entonces nos quedaría una traducción ingenua, interruptor de polo 2. Pero no es así, porque 2 es un número. Entonces, yo tengo que empezar por él. En este caso no voy a empezar por 2, porque en realidad fíjense que 2 está relacionado con pole. Entonces, yo voy a empezar por interruptor y luego tengo que ir al número. Interruptor de dos polos, no interruptor de polos 2. Otro ejemplo más, two $10 bills. Bills quiere decir billetes. Bueno, si yo no me hubieran hablado de esta excepción, me pongo a traducir de derecha a izquierda, el sustantivo principal es bills, y me va a quedar algo así como billetes, dólar, 10, 2. Es decir, un disparate. El problema es que acá hay números, entonces, en vez de empezar por bills, billetes, yo empiezo por el número que está al comienzo, que es 2. 2 billetes
Bueno, y acá veo una construcción donde hay números de nuevo, un número de nuevo que es 10. Entonces, otra vez tengo que ir primero al número y después al sustantivo. Sería 2 billetes de $10. Ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué dólares? Si dice dollar, dólar es singular. Y bueno, ¿qué me pueden contestar? Como dollar es un sustantivo, pero está actuando como adjetivo, está modificando a billetes, a bills. ¿Se acuerdan que una característica de los adjetivos es que no muestran que están en plural en inglés, son invariables? Y bueno, lo mismo le pasa a los sustantivos cuando están comportándose como adjetivos. Vemos otra segunda excepción. Cuando hay una preposición en la construcción. Preposiciones son esas palabritas cortitas. A veces acá las hacen estudiar de memoria. A, ante, contra, con. En inglés, por ejemplo, una preposición es to. Las preposiciones en inglés también suelen ser cortas, palabritas cortas. Bueno, cuando hay una preposición en la construcción, se rompe eso de que se va de derecha a izquierda en la construcción. Entonces, tengo de negative to positive electron flow. Empiezo por flujo, flow, que es el sustantivo principal por estar a la derecha, flujo de electrones, y bueno, y ahí se termina eso de ir de derecha a izquierda porque hay una preposición en esta construcción. Lo voy a leer como lo leo en castellano, es decir, de izquierda a derecha. El flujo de electrones de negativo a positivo. Acá me pueden preguntar de nuevo, ¿por qué dice electrones si electron está en singular? Bueno, el mismo caso, electron está comportándose como adjetivo, entonces no puede marcar el plural. Pero el sentido común me indica que si es un flujo, no va a ser un flujo de un solo electrón. Bueno, paso a tercer caso. Cuando un sustantivo se usa como factor común para no repetirlo. Por ejemplo, tengo la construcción Radio and Television Broadcasting. Broadcasting es transmisión. Esto se traduce como transmisión de radio y televisión. ¿Dónde se originó esta frase? Era Radio Broadcasting and Television Broadcasting. Es decir, demasiada repetición de una palabra no le gusta ni a los ingleses, ni a los estadounidenses, ni a nosotros tampoco. Entonces, ¿cómo se hace? Es como que se sacó factor común y quedó Radio and Television Broadcasting. Broadcasting en realidad está siendo afectado por estos dos sustantivos, tanto por radio como por television. Bueno, otra excepción o caso especial es cuando tenemos una coma entre dos adjetivos, que luego están modificando un sustantivo. Bueno, esa coma se va a traducir como I. Ejemplo, simple, cheap designs. Designs, ¿se acuerdan que son diseños, no? Bueno, esto lo voy a traducir como diseños simples y baratos. Bueno, después de hablar de todas estas construcciones, quiero hacerles que presten atención a un detalle. A veces el hablante nativo de inglés no pone un guión en una construcción entre un adjetivo y un sustantivo o entre dos sustantivos, porque para él es redundante, obvio y no le hace falta. Pero a nosotros, que no somos hablantes nativos, nos puede confundir y mal. Por ejemplo, Electrical Generation and Transportation Areas. Así como insistí yo que empecemos por el sustantivo de la derecha, vamos a hacerlo una vez más, en este caso es areas. Y bueno, si yo me pongo a traducir así, dice áreas de transporte y generación eléctricas.
Es decir, yo tengo que pensar que todos los sustantivos y los adjetivos están hablando de areas, están modificando areas. Y en realidad no es así, porque falta un guión. La oración, la frase tendría que ser Electrical Generation and Transportation Areas. Ese guión que está entre electrical y generation, tal vez un hablante nativo no lo escribe. Pero yo sé de dónde, de qué texto está sacado, yo sé de qué contexto está sacado, y entonces para mí también me resulta, a mí también me resulta obvio, que tiene que haber un guión. Y la traducción correcta sería área de transporte y generación eléctrica. La que es eléctrica es la generación, no las áreas. Bueno, después de haber visto estas explicaciones, pueden hacer el ejercicio 4.2.